Ser amados es un anhelo que surge desde lo más profundo de nuestro ser, tal como este documental expone. Esta obra expone la tristeza y llegada al éxito de Norma Montserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte, cuya motivación en sus propias palabras siempre fueron la búsqueda de aceptación y amor, debido a que siempre ha experimentado numerosas carencias emocionales desde su infancia. La historia nos cuenta cómo vivía en el seno de una familia compuesta por su madre, su hermana menor, su abuela y su padre. Cuando sus padres se independizaron hubo un pequeño momento de felicidad en la familia. Sin embargo, luego de unos años los problemas surgieron y estos tuvieron que divorciarse cuando Mon era una niña aún. Luego de la separación, su padre desapareció por completo en todos los sentidos, haciendo como si nunca hubiera creado una familia. Años después trató de localizarlo y lo llamó por teléfono, pero él siempre le colgaba. En una de esas ocasiones, ella lo llamó para decirle que no quería nada de él, solo conocerlo, pero él nuevamente le colgó. Esta fue una de las muchas situaciones en las que se sintió rechazada, poco amada y sin valor en el mundo. Cuando tenía 13 años y entraba a la secundaria, se dio cuenta de que no le gustaba estudiar. Se le presentó la oportunidad de cantar en festivales y ella aceptó. Su madre se sintió aliviada al no tener la responsabilidad de llevarla a la escuela, ya que Mon era irresponsable, había comenzado a consumir sustancias ilícitas y el hecho de que comenzase a trabajar tranquilizó a su madre, sin saber que se expondría a otros tipos de dinámicas peligrosas y riesgos. Así comenzó su carrera musical, la cual nunca se detendría. Lamentablemente la vida volvió a jugarle una mala pasada. En las presentaciones donde cantaba, conoció a un hombre mayor, de 34 años. Se involucró en una relación tóxica en la que este hombre la manipulaba y controlaba por completo. Él le decía que Dios lo había enviado para salvarla. Bajo su influencia dejó de consumir sustancias ilícitas y mejoró su comportamiento. Sin embargo, todo esto bajo una manipulación muy grande, ya que él la amenazaba con suicidarse si lo dejaba, ocultándole todo el tiempo que estaba casado y tenía hijos. Eventualmente el sujeto se convirtió en su manager y se llevaba la mitad de las ganancias de sus presentaciones. Con el tiempo, Mon se dio cuenta de la manipulación y decidió poner fin a la relación. Durante un viaje le dijo que sería la última vez que se verían y él lo aceptó, desapareciendo por completo de su vida, algo que a Mon le pareció muy extraño y que a día de hoy aún no entiende. Esta sería una segunda gran decepción en su vida, ya que durante mucho tiempo fue sometida y explotada por este sujeto misterioso que de a poco se convirtió en un lastre en la vida de Mon. Posteriormente, Mon decidió presentarse en programas de televisión relacionados con el canto en Chile. Participó en varios, avanzando y demostrando su gran talento, y siempre mostró una actitud muy autocrítica y exigente con su canto. Sin embargo, en uno de estos programas comenzó a ser acosada por un sujeto. Luego de bastante tiempo decidió denunciarlo a los organizadores del programa. Aunque prometieron tomar medidas, no lo hicieron, dejándola una vez más decepcionada. Todos estos sucesos fueron una carga negativa en su vida que se fueron acumulando y que eventualmente explotarían, como verán más adelante. A lo largo de su vida, Mon siempre tuvo la duda de si estaba escapando de algo o buscando algo, y nunca se sentía conforme con el lugar en el que estaba. Debido a esto decidió irse a México. Allí, en sus primeros momentos, sintió la libertad, la paz y el anhelo de felicidad que no había experimentado en Chile. Sintió que podía ser libre y ser quien quisiera. En México comenzó a hacer presentaciones en las calles, atrayendo bastante público. Conoció a un hombre llamado César, quien la ayudó en sus diversas presentaciones. A medida que su popularidad crecía, muchas personas le preguntaban cuándo sacaría su disco. Mon continuó presentándose en diferentes bares y eventos, pero su vida dio un giro cuando descubrió una infidelidad de su novio. Esto la sumió en una profunda depresión, comenzó a fumar mucho, a beber y a consumir sustancias ilícitas nuevamente. Es en este momento que todas las decepciones y la carga negativa en su vida la hicieron colapsar. Cayó en el alcoholismo e incluso intentó suicidarse, sintiendo que nadie en el mundo la amaba, que estaba completamente sola. Sin embargo, una amiga le dijo que, aunque se sintiera muy mal y eso pudiera durar bastante tiempo, un día se despertaría y dejaría de pensar en la miseria que tiene para darse cuenta de que hay cosas en las que progresar en la vida, y afortunadamente ese día llegó para Mon. Se despertó motivada, con razones de seguir adelante y empezó a componer sin tener el servicio de luz, ya que se lo habían cortado. Publicó su disco de manera independiente y de repente se dio cuenta que a todos les encantaba su música, que se sentían complacidos y maravillados por su voz. Le empezaron a llegar ofertas por todo lado y ella solo tenía que elegir cuál aceptar. Indica que esto la sorprendió ya que nadie sabía lo que le estaba pasando, significando esto que no la buscaban por lástima, sino por su talento. Desde este punto su éxito se disparó y empezó a tocar en diversos conciertos, presentarse en escenarios grandes con miles y miles de personas coreándola.
Cerca al final del documental se muestra cómo Mon gestiona el ser madre en 2022 y se la ve muy contenta con su niño, al cual lleva a sus presentaciones. En un diálogo final confiesa que solo quería ser amada, que toda su vida y todo lo que había hecho había sido para lograr ser importante para alguien, para tener el cariño y la aprobación de los demás, y que ahora lo había logrado. Consiguió la dicha y la fortuna de tener éxito. Ahora es muy importante para muchas personas y se siente amada, confirmando la premisa del inicio de la película, donde indica que los humanos solo tenemos un anhelo, y es el ser amado.